Muy buenas noches. Hubo un acuerdo prácticamente entre Congreso y Gobierno para que el senador Ángel Custodio Cabrera sea el hombre que dirija, que comande la discusión al proyecto de reforma tributaria que el Gobierno va a presentar al Congreso. Eso será hasta septiembre, ¿no? Pues a partir de la segunda semana de agosto, el Gobierno ya prácticamente tiene preparado el proyecto de ley y vienen algunas socializaciones con los gremios y demás, y obviamente con los partidos políticos. Por lo tanto, terminando agosto, el Gobierno tiene lista la reforma tributaria. Ahora, doctor Ángel Custodio, usted se volvió un experto en temas económicos, seriamente. ¿Colombia sí necesita la reforma tributaria? Hay varios factores. En primer lugar, yo creo que hoy Colombia sí necesita revisar su estatuto tributario. En primer lugar, tenemos demasiados artículos. Hay que simplificar la discusión tributaria. Y por otro lado, hay demasiados temas en los cuales las deducciones tributarias, las exenciones tributarias no son claras para todo el resto de contribuyentes. Hay muchos contribuyentes que hoy no están contribuyendo como debe ser. De otro lado, hay empresarios que hoy los tributos los tienen muy atafagados. O sea, tenemos que buscar una equidad tributaria muy fuerte. Y por eso se le pidió a los expertos tributarios que le presentaran al gobierno una propuesta. Entonces, con base en eso, es que se va a presentar una reforma. Usted dice que hay muchos contribuyentes que no están contribuyendo como debe ser. ¿Quiénes? Hay sectores, por ejemplo, los sectores informales. Usted ve, le voy a colocar un solo ejemplo que queda desmayado uno Colombia. Sí. Impuesto a la riqueza, supuestamente es 1.500 millones de pesos. ¿Sabe cuántos son las personas naturales y jurídicas en Cartagena que pagan el impuesto? Menos de 20 personas. ¿En Cartagena? En Cartagena. Es un ejemplo para decirle. ¿Y usted cómo supo eso? Por el informe de la DIAN. Entonces uno dice, ¿quién? Entonces en Colombia no tiene nadie más de 1.500 millones de pesos. Entonces eso le permite a uno decir que hay personas que no están contribuyendo lo que es. Y al contrario, hay empresarios, hay personas que están haciendo toda la tarea tributariamente hablando y otros no. Entonces eso hay que equilibrarlo para que entre todos sacamos adelante el país. Pero entonces, ¿cómo hace usted, doctor Cabrera, para averiguar qué sectores están adecuadamente castigados con tributos y cuáles no? No, hoy, gracias a toda la tecnología, la DIAN hoy posee la información tributaria. Miremos lo que pasa con las personas que tienen recursos en el exterior. Hoy la DIAN tiene la información. Entonces, por eso es muy importante hacer una reforma tributaria para plantear eso, mirar quién contribuye, quién no, y de esa manera realizar esta tarea hacia adelante. Pero básicamente usted es partidario, para conocer cuál va a ser la opinión que inspire su intervención. ¿Usted es partidario de ampliar la base tributaria, de que muchos más colombianos tributen, o es partidario de reajustar las tarifas? Son dos cosas totalmente diferentes. Sí. Ampliar la base gravable, Sí. esa siempre ha sido una propuesta. Eso hay que tener mucho cuidado porque ampliar la base gravable seríamos todos los colombianos. Sí. Y hay colombianos que hoy devengan 2, 3 millones de pesos y que con su retención en la fuente hoy están contribuyendo. Ese tipo de base gravable sería la no tocar. Aquí lo que hay que buscar es aquellos contribuyentes que por alguna circunstancia no lo están haciendo. Me explico. Hay personas que reciben dividendos, por ejemplo, y no declaran, ni siquiera declaran. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que mirar. En primer lugar, que declaren. Segundo lugar, para buscar qué están declarando. Pero, perdón, en esto de los dividendos, lo que ha ocurrido, doctor Cabrera, usted lo sabe, es que el gobierno o el Congreso eliminó la doble tributación. Es decir, que el miembro de una sociedad paga por el dividendo y además paga por el impuesto que le corresponde a la sociedad. No, todavía no se ha hecho, hoy existe. No, pero se hizo. No, en la reforma lo que hicimos es simplemente grabamos la personería, la persona jurídica como tal, y la persona natural la excluimos si paga la persona. Eso se va a mantener. ¿En qué sentido? Que por el hecho económico que ocurre, alguien tiene que pagar. Si lo hace la persona jurídica, la persona natural no es grabada. Es lo que digo, si yo soy socio de Carulla, pago
en los impuestos que Carulla paga. Correcto, por eso... Pero si hay un dividendo para mí, ¿también pago? Hoy no. Ah, por eso. Hoy no, hoy Ya. no. ¿Y Por la eso, hoy reforma no hay doble tributación. la van a establecer? Los expertos la están proponiendo. Sí, señor. Esa es una de las discusiones que tenemos que dar. Por eso usted está... La línea, ¿cuál es mi línea, Ángel Custodio Cabrera? ¿Qué es? Que el hecho grabado, ¿qué es? La actividad económica que está en cabeza de la sociedad pague una tarifa. Sí, y que además yo pague por el No, porque ahí habría doble tributación. Eso es lo que yo digo. Yo estoy diciendo es, tenemos que buscar el mecanismo de que si la sociedad paga el 30%, que es más o menos lo que está proponiendo, ya el hecho económico fue grabado. Si la sociedad no paga el 30%, el accionista a través de los dividendos, parte lo debe hacer. Pero ¿qué sociedad no paga? No, porque algunas tienen deducción, digamos, hechos, digamos, su renta no es grabada por determinadas circunstancias que hoy existen. Eso es lo que vamos a revisar en la propuesta. Yo le he escuchado al señor ministro de Hacienda, el doctor Cárdenas, en varias ocasiones afirmar que el mayor desangre tributario que tiene Colombia son las fundaciones. Correcto. ¿Qué van a hacer? Ese es el principal elemento, o sea, eliminar aquellas digamos, aquellos sectores económicos, entre comillas, o que realizan actividades económicas comerciales a través de fundaciones o entidades sin ánimo de lucro que hoy no contribuyen. Para eludir y evadir. Sí, es que la cosa es muy sencilla. Usted realiza una actividad económica mercantil en la cual una persona común y corriente es grabada. Pero si usted la realiza, esa actividad económica, a través de una fundación, no paga. Ahí hay una discriminación empresarial muy grande. Le voy a colocar un ejemplo. En muchos sectores de Bogotá realizan esas actividades económicas a través de fundaciones y no pagan absolutamente nada. Sí. Ahí hay una evasión muy grande. Ese punto es de honor y lo vamos a acompañar al gobierno. Y entonces, doctor Cabrera, ¿cómo hace usted para saber cuántas fundaciones hay en Colombia? No sé, o sea... No, pero son muchísimos, son miles, digamos, miles. 100.000, 500.000. Sí, por lo menos. La pregunta es, ¿cómo hace usted para saber qué fundaciones son buenas y cuáles son una máscara para evadir? No, la clave la acabo de decir. Usted no puede realizar a través de una fundación actividades económicas, mercantiles. Pero todas lo hacen. No, por eso, si usted lo hace, lo grabo. Así de sencillo. Le doy un ejemplo. Y usted dice si me va a grabar o no. Yo soy dueño de un colegio. Y es una fundación. Le pregunto, ¿usted me va a grabar? En principio, acuérdese que la actividad, digamos, la educación no está grabada en Por eso Colombia. le pregunté. Por eso le digo, actividades económicas grabadas. Por eso. La educación es un negocio en Colombia, doctor Sí, Cabrera. pero hoy no está grabada. Me da pena decirlo, pero es así. Sí, la comisión de expertos lo va a plantear. Seguramente el gobierno nacional lo va a presentar. Ya daremos la discusión. En principio, la educación, hoy en Colombia la educación no es grabada. Cierto. La van a grabar. Lo va a plantear el gobierno. Vamos a revisar en qué forma lo Y plantea. usted lo defiende. Si, digamos, realmente, reitero, es que no puede haber, si usted realiza una actividad económica, usted tiene unas utilidades, tiene que pagarle al Estado algo. Pero digo, la educación, usted está de acuerdo con mi afirmación en el Sí. sentido de que la educación se volvió un negocio. Claro, entonces le ponemos de una vez el tope. Si no es negocio, no lo grabo, pero si es negocio, lo grabo. Además, usted conoce las tarifas de matrículas y pensiones. Correcto. No, que son absolutamente... No, y una persona común y corriente no puede llevar un hijo a un colegio porque le cuesta. Por eso. Y además el Ministerio de Educación ha hecho tarea excelente de decir se prohíbe, pero existen los mecanismos de bonos, de ayudas y demás. Y en Colombia, no digo yo todos, pero sí la inmensa mayoría de universidades, colegios de todos los niveles son fundaciones. Correcto. Mire, hoy en Colombia, por ejemplo, las entidades sin ánimo de lucro pueden, entre comillas, realizar actividades económicas, pero pueden ser grabadas si usted no reinvierte las utilidades en beneficios sociales. Hoy existe eso, las cooperativas no son grabadas, pero sus utilidades tiene que reinvertirlas en salud y educación. En esa misma línea podemos hablar con las fundaciones que se dediquen a educación. Es decir, en la reforma tributaria usted se va a poner al frente
de colocar la lupa en todas las fundaciones. Correcto, y Ángel Custodio Cabrera está de acuerdo. Es más, en mis intervenciones en el Congreso lo he planteado desde el comienzo. Grabar las entidades sin ánimo de lucro que realizan actividades comerciales. ¿Usted tiene algún cálculo sobre cuánto evaden o eluden las fundaciones en Colombia? No, ahí podemos tranquilamente, sin pelear ni más, 2, 3 billones de pesos. Billones. Billones de pesos. ¿Qué es lo que vale la reforma tributaria? No, la reforma puede ser mayor. ¿A cuánto aspiran? No, los cálculos todavía, porque depende de cómo hacia qué línea vamos a coger, que si van a grabar los dividendos, si subimos un punto del IVA, cada punto del IVA equivale a 3 billones de pesos, entonces todo ese tipo de cosas son las que tenemos que discutir. Para compensar. Pues claro, porque al final una reforma tributaria, los contadores llamamos un pérdidas y ganancias. El gobierno le ha prometido, a través del propio presidente de la República, a los industriales, que les va, industriales y comerciantes, a los gremios, que les va a rebajar el impuesto de renta. ¿Eso va a ser así? Respóndame, doctor Custodio, inmediatamente después de comercial. El impuesto de renta, doctor Carrera. El gobierno, una de las propuestas es rebajar la tarifa. Sí. Rebajar la tarifa no necesariamente es bajar los impuestos. ¿Por qué se ríe? Es una risa perversa. No. ¿Qué diferencia hay entre bajar la tarifa de los impuestos y bajar los impuestos? Porque al depurar la base gravable puede cambiar con las normas. Por eso es que queremos que, digamos, yo estoy de acuerdo con la propuesta de los expertos de que las utilidades empresariales sea la base gravable del impuesto de renta. Y ese es el cálculo que están haciendo hoy. Si eso se logra y lo equilibramos bien, significa que se puede rebajar el impuesto de renta. Pero no lo entendí. Sí, las utilidades gravables son iguales a las utilidades empresariales. Se puede rebajar. Se puede rebajar. ¿Por qué? Porque hay una cantidad de cosas que se eliminan en la discusión tributaria. Hay una figura tributaria que se llama la ilusión fiscal, sí, que todo el mundo a través de normas siempre va a buscar pagar menos. Con esta figura de las utilidades empresariales, las ilusiones fiscales empiezan a desaparecer. O sea, es mucho más transparente la discusión tributaria. Y ahí podemos eliminar inclusive el CREC u otro tipo de tributos que hoy tenemos en Colombia. Entonces, si hacemos con esa tarea, se puede rebajar el impuesto de renta. Marcio, si usted logra equilibrar el impuesto de renta, ¿el CRE se puede eliminar? Sí, claro, porque estaría dentro de todo el mismo concepto. A ver, el problema del CRE es que me parece que usted tuvo mucho que ver con eso. Lo digo públicamente, sí, prácticamente lo ayudé a escribir. A ver, el CRE es un impuesto creado para reemplazar parafiscales. Los parafiscales, SENA y ICBF. ¿Qué es lo que sostienen al SENA y al ICBF? Correcto. Si se elimina el CRE, ¿usted qué va a hacer con esas dos instituciones? Es que hoy ellos tienen una salvaguarda, que es el presupuesto de estas dos entidades no puede disminuir del doble del IPC, sí, el presupuesto. Entonces, sí, eso está garantizado con el presupuesto general de la Nación. Si uno facilita todo el tema tributario con base en las utilidades empresariales, todo el mundo declara, el recaudo mejora. Por lo tanto, uno puede plantear la eliminación de algunos tributos.